Iniciamos con Zona de Denuncia. Buenas tardes a todo el auditorio de Zona 3. Bienvenidos a su programa de Zona de Denuncia, el cual este día estaremos enfocados en algunos temas que usted me había comentado que pues han sido la problemática en los últimos, pues le puedo decir meses, semanas, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso tiene que ver con los semáforos. Es por eso que, bueno, estaremos tocando el tema de toda esta problemática que ha existido, porque los semáforos son una parte de todo este problema. La cuestión de las vialidades, la cuestión principalmente también de las principales vías, los accesos, el crecimiento quizás hasta desordenado de la ciudad, ha hecho que de alguna manera pues todo esto complique principalmente las vialidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Para eso es que vamos a dialogar con Fernando Calongue. Él es coordinador de la Maestría en Movilidad Urbana y Transporte del Territorio territorio del CUT en Tonalá. El coordinador, Fernando Calongue, al cual le quiero dar la bienvenida en este programa. Quisiera iniciar sobre todo, doctor, preguntándole cuál ha sido o qué fue lo que nos sobrepasó en los últimos años en Guadalajara que ha provocado pues que sea pues un colapso circular por las distintas avenidas o vialidades que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara en los horarios de mayor afluencia. ¿Qué fue lo que nos falló? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a su pregunta, creo que el principal factor que motivó un poco como este caos vial tiene que ver con cómo creció la ciudad. La ciudad se empezó cada vez a crecer de forma más dispersa, de manera pues que los centros habitacionales estaban muy distantes de los centros laborales, de los centros educativos, y esa forma de crecer tan dispersa, pues al final lo que obliga es al uso del automóvil para las personas que se lo pueden permitir, para las rentas que se lo pueden permitir. Y para las que no se lo pueden permitir, pues el resultado son grandes dificultades de llegar a los trabajos, de llegar a los centros educativos, y en cuanto aumentan un poco su nivel, digamos, económico, pues casi de forma inmediata lo acaban transformando en la compra de algún automóvil que les facilite esos desplazamientos. Pero bueno, yo creo que retomando, el principal factor es que pues la ciudad ha crecido de forma muy dispersa. Las distancias se han multiplicado porque quisimos o deseamos, o hubo ciudadanos que desearon vivir lejos o vivir en entornos con disposición de más espacio, más zonas verdes, pero eso sí, exclusivamente habitacionales, lo que les fuerza luego a todos esos desplazamientos posteriores. Se podría decir, doctor, que Guadalajara quizás fue pensada más en el automóvil que una cuestión de un crecimiento ordenado, porque bien lo señala, de alguna manera los fraccionamientos empezaron a crecer hacia las afueras y los centros de trabajo están en la parte del centro de la ciudad. Estas cuestiones, de alguna manera, pues, y lo vemos en algunas vialidades que están pensadas exclusivamente para el automóvil. Quizás era una tendencia en los 80s, en los 70s, cuando pues la ciudad empezó a tener pues desorden en cuanto al crecimiento. Sí, yo creo que sí, sin duda, ¿no? El automóvil, pues bueno, se convirtió en la principal herramienta para salvar esas distancias y para realizar esos desplazamientos. Entonces, la mayor parte de la infraestructura se hizo pensando en el automóvil, ¿no? No tenemos, por ejemplo, más que pensar en la propia semaforización. Solo hasta muy recientemente se están poniendo semáforos pensados en los viandantes, en los caminantes, en los hasta el momento pues los peatones tenían que estar mirando los discos rojos y verdes de los automóviles para ver si les correspondía cruzar o no, ¿no? Entonces, y eso en las partes incluso centrales de la metrópoli, de la ciudad. Ahora ya eso se está corrigiendo muy poquito a poco, pero eso es simplemente un indicador como muy elocuente pues de que en el diseño de las movilidades el
al peatón no se le concibió, no se concibió al peatón, ¿no? Y eso por no hablar, por ejemplo, de banquetas, de iluminación, que en los sectores pues no centrales de la ciudad es destacada su ausencia, ¿no? Complicando sobremanera pues que los ciudadanos puedan desplazarse caminando, ¿no? Y piensen, digamos, como en automático, que la forma privilegiada para poder desplazarse es el automóvil. Preguntarle, doctor, ¿existe pues una presión sobre todo los ciudadanos, inclusive que nos han comentado en el WhatsApp de Zona 3, que aprovecho también para decirlo, el 33 18 80 7641, de una opción de poner un segundo piso, por ejemplo en López Mateos, que es uno de los lugares donde generalmente pues hay muchas complicaciones para llegar o salir del área metropolitana de Guadalajara? ¿Qué tan viables o qué tan factibles son o que pueden ayudar, por ejemplo, los segundos pisos en una ciudad como Guadalajara? Bueno, la dominante y la tendencia en algunas ciudades pues un poco más desarrolladas es quitar primeros pisos y no poner segundos, ¿no? Reordenar las ciudades, reorganizar las ciudades antes que seguir con esa dinámica de privilegiar el automóvil. Acabamos de hablar que el privilegiar el automóvil es lo que nos ha generado esos conflictos viales. El privilegiar el automóvil como de vivir cada vez más lejos, ¿no? La tendencia o la corrección tiene que ser un poco la inversa, la de propiciar que nuestras actividades estén más cercanas y más próximas, ¿no? Construir mayor vialidad tiene un efecto que es muy reconocido en las distintas investigaciones, que se llama demanda inducida, es decir, generas una nueva vialidad y al principio está más o menos libre, pero a los meses ya la tienes otra vez completamente colapsada porque genera más demanda. Los automovilistas ven que hay más posibilidades de desplazarse por esa vialidad, aumenta la adquisición de automóviles y no se están, en definitiva, cercenando o corrigiendo el principal factor que originó los embotellamientos, que es el aumento de las distancias, ¿no? O sea, yo creo que no iría por ahí. Yo creo que sería altamente pues negativo el que se empezaran a añadir segundos pisos, ¿no? También preguntarle, en unas ciudades, por ejemplo, europeas, como así lo señala, o inclusive de Latinoamérica, el reordenar podría ser una de las opciones, pero, por ejemplo, ¿cómo acercar a una persona que vive en Tlajomulco, o que por lo menos tiene sus vivienda en aquel lugar, y hacerlo que está trabajando, no sé, por ejemplo, en la zona de Guadalajara o el centro histórico, que tiene que atravesar inclusive toda la ciudad y llegar hasta la parte de Periférico Norte, porque ahí es su labor de trabajo? ¿Cómo decirle que deje de usar el automóvil si las distancias son enormes, inclusive para poderlo usar ya sea en bicicleta, que es una de las tendencias que se está tratando de hacer, o el transporte público, que es otro de los factores que ha hecho que, por ejemplo, Guadalajara tenga esta cuestión de demasiados vehículos, porque el transporte público es muy deficiente, ¿no? Claro, yo creo que parte de la pregunta que me hace pues está la propia respuesta. ¿Cómo decirle? Pues no podemos decirle, ¿no? Porque obviamente desde la perspectiva individual, ese habitante de una zona un poco más periférica, pues la única forma de conectarse exitosamente con la ciudad es el automóvil. Y conectarse exitosamente con la ciudad quiere decir también tener posibilidades de ascenso social. Porque los mejores trabajos están en zonas distantes, las mejores escuelas están en zonas distantes. Entonces no le podemos decir eso, que deje de usar el automóvil o que deje de pensar en el automóvil, porque estaríamos un poco como obligándole a que viva restringido en las opciones ciertamente marginadas que tienen esa periferia, marginación en términos de condiciones laborales y en términos de condiciones educativas, ¿no? Entonces no le podemos decir eso, porque la solución no pasa por ese habitante, o sea, no pasa por una conciencia individual, por un comportamiento individual, pasa por el colectivo y por cómo reorganizamos colectivamente, intentamos reorganizar colectivamente pues la forma de vivir, la forma de trasladarnos, ¿no? En ese sentido, el transporte masivo comienza a ser una solución, las líneas de tren ligero, de BRTs, es decir, estos macrobuses, ¿no?, que de repente se empiezan a generar,
Pero no tenemos que olvidarnos de una cosa, que el hogar de esta persona que vive en la periferia puede ser que esté a varias centenas o de metros o kilómetros de distancia de esa parada. Entonces necesita acercarse. No basta con generar, por ejemplo, una estación de mi macroperiférico en tal punto, en Santa María Tequepespan. Hay que intentar acercar a los sujetos que viven a lo mejor a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de distancia de esa estación, para que puedan aprovecharlo. Si no, se generan esas movilidades de proximidad, de última milla que le hablan, pues estaremos perdiendo las posibilidades que ofrece ese transporte masivo. Muy bien, doctor. Si me permite, vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar. Quisiera tocar el tema de la semaforización. ¿Qué tan factible es? Ya mencionaba usted algunos detalles que apenas últimamente, pues en los últimos, quizás, ¿qué será? En las últimas administraciones se ha planteado la idea de estos semáforos peatonales. Inclusive, pues todavía hay gente que desconoce cuál es su funcionamiento o cómo operan. Pero ¿qué tan complejo y qué tan difícil es reordenar una ciudad con semáforos? Con ese tema quisiera regresar, si me lo permite. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos tocando estos temas. Sí, claro que sí. Bien, estamos de regreso a su programa Zona de Denuncia. Estamos atendiendo todas estas problemáticas que usted nos ha hecho llegar aquí al WhatsApp del 33 18 80 7641 de Zona 3 con respecto a la semaforización en la ciudad. Estamos dialogando con Fernando Calonge, él es coordinador de la Maestría en Movilidad Urbana y Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá. Doctor, preguntarle, ¿es posible que pueda haber un avance pues fluido, por ejemplo, en algunas avenidas o vialidades que tiene Guadalajara con respecto a los semáforos, que pueda haber una sincronía total, por ejemplo, en los de mayor afluencia? Sí, bueno, yo creo que aquí hay que ver un poco cómo hay que pensar en 2 etapas, ¿no? Los semáforos ya estaban sincronizados, ¿no? Lo que pasa es que en esta etapa previa creo que se puede llamar como de una sincronización ciega, es decir, pues de forma a priori y de antemano, pues los técnicos diseñan el sistema de semaforización de forma que, por ejemplo, si tú vas avanzando con tu vehículo a 50 kilómetros por hora, cuando llegas al siguiente semáforo ya se te ha puesto en verde y cuando llegas al siguiente semáforo se te puso en verde, ¿no? Es decir, es una sincronización que opera de forma un poco como automática, ¿no? Automatizada. Y eso se alinea pues no solamente con la vialidad en la que va, sino con las vialidades que intersectan. Y esa era la que teníamos hasta este momento, que se está cambiando, ¿no? Ahora creo que entramos en una etapa de sincronización que se puede llamar como inteligente, ¿no? Y eso tiene que ver con la realidad del propio tráfico y la realidad de los propios vehículos, ¿no? De manera que en los semáforos la idea es que tengan unos sensores en los que esos sensores capten la afluencia de vehículos, de manera que no se haga de una forma ciega, no se haga de forma independiente de los vehículos que están esperando a cruzar ese semáforo, ¿no? Y de esa manera, pues a través pues de ciertos algoritmos o de ciertos cálculos, se puede entonces abrir o cerrar la circulación en función pues del número de vehículos existentes en una arteria, combinado pues con los vehículos que están en las intersecciones, etcétera, ¿no? La idea de la sincronización inteligente va por ahí, va por adecuar los rojos y los verdes en función también de la realidad del tráfico, no de una forma ya a priori y previa. De todas formas, todo esto va a llevar, obviamente, primero hay una etapa de ajustes, que obviamente estos ajustes de repente tienen como sus problemas, en el sentido de que decir, bueno, pues ya pasé mi semáforo verde, ahora resulta que tengo uno rojo cuando antes lo tenía también verde, ¿no? Entonces esto lleva sus ajustes, pero si se consigue realmente calibrar bien todo, es que es eficiente en la circulación. Obviamente, si la circulación está saturada, por muchos semáforos hiperinteligentes que tengamos, pues va a seguir siendo saturada y vamos a tener pues muchos cuellos de botella y muchos embotellamientos, muchos atascos. Pero algo ayuda y creo que bueno, pues es una buena iniciativa
pero también un poco repitiendo lo que comentaba antes, siempre que se cuente también con que pues con los usuarios, con los viandantes, con los peatones, ¿no? Con los peatones que también se les tiene que contemplar en este diseño de la nueva sincronización. ¿Considera o por qué se complicó tanto? ¿Por qué anteriormente sin que estuvieran instalados en algunos cruceros la cuestión de los semáforos inteligentes, que inclusive, como bien lo señala, tienen estas cámaras para detectar la cantidad de vehículos? ¿Por qué antes funcionaba mejor cuando no tenían todas estas cuestiones de sensores? ¿O es que de plano se fue relacionando por la cuestión también de la pandemia, que empezó a que pues muchos de los automóviles pues bueno no estaban en circulación, y que actualmente pues ya al estar al 100% pues tiene que ver con la cantidad de vehículos, con los traslados que se están haciendo? Quizás inclusive puede ser, no sé, hasta la conducción que tenemos los tapatíos, que muchas veces, por ejemplo, en ejes viales como Lázaro Cárdenas, que tiene un mínimo y un máximo de velocidad y van el mínimo a 60, y vemos vehículos que van a 40 todavía, y eso perjudica totalmente la circulación. ¿Tiene que ver todos estos factores, doctor, el hecho de la conducción del tapatío, las vialidades, el hecho de que no estén todos los semáforos inteligentes en toda la ciudad y que solo sean en algunos ejes viales? ¿Todo esto implica toda esta problemática? Sí, seguramente. O sea, tiene que ver la propia pandemia, que aligeró bastante el tráfico, y ahora que está volviendo, o que ya volvió el tráfico a volver a concentrarse, pues está haciendo que está demandando más de este sistema de semaforización. Y otra cosa que hay que señalar también es que, claro, es un sistema más complejo. Es un sistema más complejo y que demanda pues una mayor supervisión y yo creo que más recursos humanos. En el sentido, por ejemplo, imagínese que uno de los sensores de estos aparatos que de repente vemos sobre los semáforos, que es con una camarita, que de repente uno de estos sensores pues falla. Bueno, entonces si falla, ese punto de intersección está dejando de suministrar datos al algoritmo que está procesando si debe dejar o debe de cerrar la circulación del tráfico, ¿no? Entonces todo esto necesita más ajuste, necesita, digamos, como más recurso humano que esté revisando que todo esté en orden, que todo esté funcionando y que solucionen en caso de que se produzca alguna contingencia o algún error de este suministro de datos, ¿no? Y obviamente lo que usted señalaba, que tiene que ver con que algunas arterias o vialidades sí ya lo cuentan con estos sistemas y otras todavía no. Aparte de lo que le comentaba usted antes, que es un proceso de calibración, ¿no? Que no tenemos una sincronización inteligente inmediata, sino que poco a poco se va calibrando conforme se añaden más vialidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser toda esta tecnología de primer mundo, pero también se tiene que ajustar con todos esos quizás estándares internacionales, porque en muchas partes del mundo que está funcionando ya este sistema, pues no hay ninguna problemática. Pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara, donde tenemos altibajos en cuanto inclusive a la cuestión eléctrica, que nos falla, por ejemplo, el tren en la línea 3 o nos falla la línea 1, porque hay altibajos en el voltaje, pues eso también repercute en los aparatos. Y si, por ejemplo, como usted lo señala, una cámara de estas pues está arruinada y no está mandando la información, pues ya perjudicó todo lo de todo ese eje vial, pues se perjudicó en cuanto a la sincronía, ¿no? Sí, claro. Aquí es muy importante también reconocer que los sistemas tecnológicos necesitan un aprendizaje. Es decir, que no solamente es contar con la infraestructura, instalarla y ya funciona todo perfectamente, sino que los sistemas sociales tienen que aprender a utilizarlos o tienen que acomodarse a su funcionamiento, ¿no? Y en este sentido quienes tienen que aprender pues son tanto los automovilistas, pero sobre todo pues las instituciones que se encarguen de su calibración, de su manejo, de su solución, de su corrección, de su reparación cuando se estropea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso requiere un tiempo, todo aprendizaje requiere un tiempo. Lo grave a lo mejor es que pase un año, pase dos y estemos en una situación similar, ¿no? Pero bueno, dado lo más o menos novedoso que es esta implantación y esta instalación de este sistema más inteligente de sincronización de grupos, pues bueno, creo que deberíamos darle un poquito de tiempo más, ¿no? Y pues a lo mejor el año que viene o cosas así, pues estar haciendo pues una nueva revisión y una nueva evaluación para ver si se consiguió.
¿Tiene usted conocimiento, doctor, si hay en alguna otra ciudad, por ejemplo, del país, donde se haya implementado este equipo y que esté en funcionamiento de una manera adecuada para tener cierta esperanza a los tapatíos? Sí, en ese punto yo no sabría comentarles. Sí sé que en otras ciudades, pues por ejemplo del entorno de Barcelona, pues sí lo tienen, sí cuentan con ellos. Por ejemplo en Londres también existen, pero ya más aquí en el ámbito mexicano no sabría comentarle, no sabría ahí. Y por ejemplo, en esos lugares que también hay una gran cantidad de vehículos, sí funcionan perfectamente. Bueno, perfectamente hay congestionamientos, un poco lo que señala, pues es una ayuda, pero no la solución. O sea, tienden a eficientar la masiva existencia de automóviles, pero una masiva existencia de automóviles conlleva siempre embotellamientos, por mucho que se intente eficientar, ¿no? O sea, es una solución intermedia, pero no es la solución de raíz, que es intentar pues que ese número de automóviles circulando se reduzca. Muy bien, doctor Fernando Calonge, la verdad quiero agradecerle pues toda esta información. Usted es el coordinador de Maestría en Movilidad Urbana y Transporte y Territorio del Centro Universitario Tonalá. Le agradezco mucho su participación, la verdad muy interesante, sobre todo la cuestión de los semáforos, que ha sido un dolor de cabeza para los tapatíos. Uh-huh. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener en unos minutos más también al administrador general de la Agencia Metropolitana, Adrián Gesell López González, con el cual estaremos dialogando ya en la cuestión que tiene que ver con los semáforos aquí en Guadalajara. Esta denuncia que usted nos ha hecho constantemente todos los días de las afectaciones, bueno, pues ahora vamos a darle pues una perspectiva, qué es lo que está haciendo la Agencia Metropolitana, todos estos aspectos que tiene que ver con estos nuevos aparatos. Ya teníamos al especialista que nos dice que, por ejemplo, pues sí van a funcionar, pero con ciertas restricciones, así que vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ya con la información gubernamental. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Soy Eder Saldaña, estoy a cargo de Zona de Denuncia. Teléfono aquí en el cual puedo atenderlos, el 33 18 80 7641. Estamos hablando de este tema de la semaforización en la zona metropolitana de Guadalajara. De alguna manera, pues bueno, hay que tener la perspectiva tanto de la autoridad, en este caso, por eso tenemos en la línea a Adrián Gesell López González. Él es el administrador general de la Agencia Metropolitana AMIN. Administrador, quisiera darle la bienvenida y preguntarle cómo va la cuestión de la semaforización en la zona metropolitana de Guadalajara. Hola, muy buenas tardes, Eder. Muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. Pues mira, de hecho, el tema de semáforos siempre ha sido una situación que beneficia y complica en algunos casos. Obviamente, cuando los semáforos no se encuentran funcionando en buen estado, pues nos generan una serie de complicaciones que inevitablemente pues propicia al tema de accidentes en la vialidad. En este caso, pues bueno, nosotros nos hacemos cargo de la red de los semáforos, que hoy día contamos con más de 2.097 cruceros semaforizados en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, y pues todos ellos nosotros nos hacemos cargo para poderles dar la atención. Obviamente hay diferentes tipos de fallas que se pueden presentar por las fallas en el tema del servicio de la energía eléctrica por parte de CFE. Obviamente también hay una situación cuando se funden las luces o incluso cuando hay choques, ¿no? Que también tenemos que restituir los propios semáforos, y eso muchas veces nos lleva a un poco más de tiempo. Pero son de diferentes tipos, y para eso pues es muy importante contar con los reportes de manera oportuna y nosotros ponernos a trabajar para poder restituir y atender cada una de las situaciones que se presenten día con día. Administrador, preguntarle, ¿tienen ustedes todavía pues realizando, ya inclusive un especialista nos comentaba que existe una cuestión también de aprendizaje por parte de las máquinas en cuanto a estos semáforos inteligentes? Poco a poco tienen que ir leyendo y adaptarse pues bueno a la circulación que inclusive podemos tener los tapatíos, que de alguna manera pues somos también muy especiales al conducir, ¿no? Pero ¿cómo va el avance de esta semaforización inteligente?
Bueno, es un tema bien interesante, Eder. Justamente estamos ya muy próximos a que se dé un anuncio por parte del gobernador y obviamente de la mano con los propios municipios, puesto que pues ahora que regresamos a la actividad, digamos, posterior al tema de COVID, pues inevitablemente vimos un aumento de vehículos de manera importante en varios de los corredores que tenemos en la ciudad. Esto no hubiera sido posible debido a que pues hoy día ya contamos con radares Doppler, que es parte de los equipos que están, digamos, actualizando en este sistema de semáforos, y sí hemos identificado incrementos importantes en el número de vehículos que circulan en la ciudad, y esto inevitablemente, pues bueno, viene a saturar las condiciones de tránsito. Yo esperaría que ya en breve pues podamos tener el arranque oficial del programa y obviamente ver todos los beneficios que pudiéramos tener. Y como bien comentas, pues efectivamente es una etapa donde se hacen ajustes de fases y como te mencionaba, pues bueno, estamos ya ahora sí trabajando en los niveles que son considerados como normales, en el entendido que ya todos estamos en la calle con una movilidad, digamos, completa, ¿no? Pero siendo optimistas, administrador, de alguna manera el hecho de que estén quizás, bueno, todos estos semáforos inteligentes colocados en las principales vías y que estén en funcionamiento quizás, bueno, al 100% o lo más apegado pues a lo efectivo, es muy complicado que por la cantidad de automóviles, por ejemplo, en horas pico, que pueda existir una sincronía tal que puedan llegar rápidamente los ciudadanos. Se complica demasiado, ¿no? ¿O cómo está la situación? Claro, mira, de hecho tocas un tema que es bien importante, pues sobre todo que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Porque muchas veces se habla de la sincronía de un crucero en particular, pero la sincronía se ve a lo largo de un corredor, cuando los propios semáforos van abriendo de manera continua y esto te permite pues manejar pelotones de vehículos que puedan circular de manera ininterrumpida por un lapso de tiempo que va en relación a la velocidad también con la que está programada el corredor. Esto sucede de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando por parte de los propios corredores de movilidad, y lo que sí nos afecta bastante y que hoy día pues nos hemos estado pues puesto en la tarea de poderlo atender es justamente el tema de robo cable. Nosotros es bien importante que tengamos un sistema donde podamos manipular los semáforos a distancia, pero muchas veces las líneas de comunicación, las líneas de alimentación a estos semáforos han sido dañados. Entonces, por mencionarte un dato, o sea, en el 2021 tuvimos 66 incidentes de robo de cableado y en lo que va de este año ya hemos tenido 84. O sea, se ha incrementado de manera importante y esto pues muchas veces nos genera conflictos, puesto que ahorita ya estamos migrando de lo que es fibra de, bueno, en este caso antes era cobre y ahora es fibra óptica, y pues bueno, es incluso en algunos puntos pues más engorroso estar haciendo un empalme para poder hacer tener esta comunicación, y pues derivado de este tipo de situaciones donde ha habido robo y vandalismo principalmente, ¿no? Preguntarle al administrador, el control, por ejemplo, de estos semáforos, como bien lo señala también, que el robo de cableado es un problema, también los altibajos de la Comisión Federal, que también los transformadores bueno, perjudican sobre todo a estos aparatos. Preguntarle, ¿es de alguna manera, sigue siendo manual la programación de estos semáforos? ¿No puede ser satelital? No, mira, de hecho, creo que también es bueno aclarar el tema. En el pasado siempre hubo dos tipos de sistemas de semáforos en la ciudad, el centralizado y el satelital. El centralizado es o computarizado es el que de cierta manera nosotros podemos manipular desde el centro de control, atendiendo las necesidades de los volúmenes de tránsito que más se presenten en un sentido. Recordemos que en la ciudad encontramos viajes pendulares. Durante la mañana podemos ver que mucho movimiento viene del sentido de oriente a poniente y por la tarde es viceversa. Incluso lo podemos ver en corredores como propio Lázaro Cárdenas o incluso el propio eje de Vallarta, ¿no? Con su par ahí en Hidalgo. Entonces, pues estas programaciones las hemos estado afinando nosotros justamente para poder contar con un volumen real, que ya hoy día contamos con él, y que de cierta manera el sistema satelital,
lo que hacía es únicamente, son programaciones fijas y que pues tenían comunicación con un GPS para poder estar haciendo los cambios con los horarios de lo largo del día. Esto se veía mucho y tú no me dejarás mentir, pues cuando hay un cambio de horario, hay algunos controladores que no hacen el cambio, que ya sea que detectamos que tienen dañado este GPS y pues realmente no generan, o tenemos que hacer las modificaciones de forma manual, ¿no? Entonces, ahorita, con estos proyectos de semáforos nuevos y obviamente a trabajar ya con el centralizado, la intención es que tengamos un mejor control desde el centro de control en la atención que podamos tener en el sentido de un mayor volumen vehicular. En el otro caso, en el sentido del satelital, pues realmente ahí no podemos hacer nada, los planes siguen siendo los mismos todo el tiempo y sí nos generan una situación que pues de entrada siempre va a ser la misma, ¿no? Muy bien, administrador, si me permite, vamos a ir a un corte comercial. Quisiera regresar para tocar sobre todos estos temas que es importante, el hecho de plantearle por qué, por ejemplo, la calle 54 y 56 siempre tiene una fluidez, se puede manejar ahí en promedio de 50 kilómetros por hora, por qué también Juan Gil Preciado, pues yo creo que quizás podría ser por la distancia entre semáforo y semáforo, de alguna manera es muy complicado, inclusive las avenidas que también lo cruzan, pues restringirle el paso, pues es muy complicado también los tiempos. Y eso quisiera que me lo explicara en el siguiente segmento. En estos momentos estamos dialogando con el administrador general de la agencia AMIN, Adrián Gesell López González. Si me permite, administrador, regresamos en un momento. Por supuesto, gracias. Bien, estamos de regreso. Teléfono en cabina, el WhatsApp 33 18 80 7641, atendiendo aquí toda la información. Estamos dialogando con el administrador general de la AMIN, Adrián Gesell López González, los encargados de toda esta semaforización. Preguntarle, administrador, la cuestión de la 54 y la 56, ¿por qué se han mantenido en muy buenas condiciones durante todo este periodo? Bueno, retomemos ahí el tema, Eder. Pues de hecho, mira, vamos poniéndole nombres, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es Irineo Paz, la 54, y Juan de Dios Robledo, la 56. Luego, en el histórico siempre las conocemos por el número, ¿no? Sí. Siempre hacia el oriente. Pero mira, son efectivamente dos vialidades que son pares viales y que circulan en sentido sur-norte, norte-sur, y que de cierta manera, pues aunque no se encuentran dentro del sistema centralizado, estos sí se encuentran dentro del sistema satelital. Son tiempos y programaciones que se han estado instalando y obviamente no hemos tenido un incremento de vehículos importante. Como te mencionaba, los flujos de la ciudad por lo regular siempre son en sentido oriente a poniente y viceversa. Este movimiento es muy, aunque no digamos ahora sí que el tema del movimiento de estas dos vialidades es importante, los volúmenes siempre se mantienen igual. No es así para otras de las vialidades que alimentan a la ciudad. Por ejemplo, te mencionaba hace unos minutos que nosotros hemos estado detectando incrementos de vehículos en otras de los corredores que sí tienen este movimiento. Hace un momento también me tocaba Juan Gil Preciado. Por ejemplo, en el caso de aviación, nosotros tuvimos 19,000 vehículos en una hora de máxima demanda de 6:30 a 7:30. Y la intención aquí era identificar, número uno, el volumen de vehículos que estamos moviendo en aviación en sentido, digamos, norte a sur, de lo que es Juan Gil Preciado hacia lo que es Vallarta, y esto sucede por la mañana. Hoy día tenemos 22,000 vehículos que están circulando ahí en hora de máxima demanda, y que de cierta manera, pues el incremento es por el inicio ahora sí de clases presenciales, y que, repito, pues esto atiende más una necesidad de cómo se está moviendo la ciudad, donde tenemos nuevas zonas de viviendas. En el caso de la 54 y 56 es una zona consolidada, no ha habido un impacto mayor, no ha habido un crecimiento, y pues bueno, se han mantenido los volúmenes de tránsito que pueden ser pues contenidos dentro de las programaciones que ya tenemos instaladas en estos corredores. Es decir, administrador, pues hay un incremento de casi 3,000 automóviles en la zona de Juan Gil Preciado. En la zona de aviación. Y el cruce con aviación. Y esto implica que, lógicamente, por muy inteligentes que sean los semáforos, pues pensar en una sincronía tal, pues es imposible, ¿no?
Claro, al final siempre vamos a tener el choque de dos vialidades importantes, ¿no? Justamente el corredor de aviación y el cruce de Juan Gil Preciado, pues ahí también son dos vías que, pues a cuál le das más tiempo, ¿no? En teoría, si tú estás trabajando un corredor, digamos, con prioridad, pues caray, Juan Gil Preciado en algunos momentos en la mañana llega a tener ciclos de verde de más de 2 minutos, o casi 2 minutos, son 120 segundos de verde ininterrumpido. Entonces, pues esto es para poder abastecer la necesidad de poder mover todos los vehículos que vienen de la zona de Colotlán, Tezistán, hacia lo que es el centro de la ciudad. ¿Podría implicar también, administrador, el hecho de la conducción de los tapatíos? Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que es una vía que no tiene de alguna manera pues semáforos reales, pero en la subida del puente de Colón, que es uno de los más elevados, bajan la velocidad, y al bajar la velocidad en ese cruce, pues hace que las condiciones, por ejemplo, lleguen hasta carretera a Chapala totalmente a vuelta de rueda por esa situación. ¿Tiene que ver la velocidad de los automovilistas, el hecho de que sean o que se acostumbren a ir a una velocidad constante de manera permanente? ¿Esto ayudaría o no? Mira, de hecho, pues bueno, nosotros cuando hacemos alguna planeación o programas nuevos en cuanto al tema de semáforos, obviamente tienes que poner una velocidad promedio, ¿no? Que es la que vas a estar manteniendo. Realmente, pues sí, efectivamente no tenemos una situación de cultura vial, y esto lo podemos ver mucho en las glorietas, donde pues no se respetan los espacios, no se respetan los tiempos, y pues esto a veces desafortunadamente terminan siendo choques que terminan por complicar más el paso de la vialidad. Pero el cruce que tú mencionas, el punto muy particular de lo que es Lázaro Cárdenas y Colón, pues tú tienes una salida de los carriles centrales de Lázaro Cárdenas hacia la lateral, y llegas a un punto donde tienes que dar o vuelta izquierda en Colón, o digamos esta vuelta derecha, que muchos también le sacan la vuelta ahí por donde se encuentra es un McDonald's ahí, Sí. Y se meten a calles locales, tratando de evitar el punto. Pero lo cierto es que tienes un espacio muy corto de entrecruzamiento entre los que salen y los que entran en este punto de la lateral de Lázaro Cárdenas. Ya estamos pues prácticamente en algunos puntos pues sí rebasados respecto a la capacidad y obviamente el nivel de servicio de las vialidades. Y pues bueno, aquí habría que establecer algunas estrategias que van de la mano con la gente de policía vial para que en los puntos de horas pico y donde tenemos identificados todo este tipo de problemáticas, pues también seamos un poquito más de atentos nosotros como automovilistas para poder respetar los pasos, poder manejar con más, digamos, solidaridad entre los propios automovilistas. Y esto obviamente, pues desgraciadamente a veces las prisas no nos permite hacerlo todo el tiempo. ¿Hasta cuándo se podría pensar o dejarlo claro también, administrador, de que el hecho de pues uno salir y recorrer, por ejemplo, Juan Gil Preciado a 50 kilómetros por hora sin parar hasta, no sé, hasta Zapopan, eso es totalmente una fantasía, ¿no? O sea, dejarlo claro. Sí, realmente, mira, la única manera de poderlo hacer de manera interrumpida, digamos, de punto a punto, es si tuviéramos unas obras de infraestructura fuertes, pero realmente, además de que son costosas, no resuelven el problema de la movilidad, porque al final de cuentas es patear la problemática al siguiente crucero. Entonces, si el día de mañana, pues caray, pudiéramos hacer un par de nodos en esta vialidad, pues tampoco resolvería como mucho la necesidad. Más bien aquí incluso es algo que estamos trabajando ya de la mano con los municipios, porque le seguimos cargando todo el flujo vehicular a una vialidad que de entrada pues ya está saturada, ¿no? Entonces hay que voltear a ver a los nuevos desarrolladores, a las áreas de planeación urbana de los municipios para poder ofertar otras alternativas que les permita desahogar o salir por otras vialidades que pues en el caso de Zapopan, pues bueno, ahí hace falta muchas de las vialidades que están propuestas en los propios planes parciales. Porque lo podemos ver en López Mateos, ¿no? Los únicos semáforos que existen en López Mateos es en Plaza del Sol, y de alguna manera pues la fluidez no es tal, ¿no? Así es. Sí, si tú vienes circulando en este corredor de López Mateos, pues obviamente llegas a este punto donde inevitablemente te tienes que detener, y muchas veces pues van a tomar
pues haciendo más lenta la circulación de los carriles centrales, que ya en algún momento, tú lo recordarás muy bien, Eder, pues se hizo ese ejercicio de poder hacer el cierre de algunos de los puntos de aquí en Plaza del Sol, Sí. tratando de hacer el tema del famoso viaducto que pudiera eficientar sobre todo los viajes de largo itinerario, que en este caso son los que vienen de la zona sur y pues van directamente hacia la zona centro. Bien, administrador, la verdad, pues una agradable plática y sobre todo dando las soluciones a toda esta problemática que se ha tenido. La verdad, pues pensar de manera fantasiosa, pues también no conviene, hay que ser realistas con lo que tenemos y lo que se hace. Y pues le agradezco al administrador general de la AMIN, Adrián Gesell López González, con respecto pues a esta problemática de la semaforización y la sincronía de las vialidades de Guadalajara. Muchas gracias, Eder. Pues bueno, por último nada más pues quería agradecer a todas las personas que hacen los reportes por su medio. Nosotros somos muy pendientes de también la atención de los reportes ahí a través de sus espacios y pues también no dejar de lado que también nosotros en nuestras redes pueden realizar los reportes de cualquier avería o falla en el tema de semáforos y señalamientos a través de la @agenciaamin. Así lo encuentran tanto en Facebook como en Twitter, y pues ahí también nosotros estamos respondiendo con imágenes de los diferentes pues eventos que están sucediendo en la calle y cómo le damos solución por medio de la evidencia fotográfica. Entonces, pues más que nada hay que nos sigan, que nos reporten, a nosotros nos sirve de mucho estos informes y nosotros ahí también darles pues retro, ¿no? Bien, pues muchas gracias, administración. Hasta luego, Eder. Hasta luego. Bien, pues nosotros despedimos Zona de Denuncia, lo espero el próximo martes.